Saludos y bendiciones. Una vez más le doy un abrazo virtual en nombre de la Renovación Carismática Católica Dominicana, la Escuela de Servidores Padre Benigno Juanes, su hermano y amigo Ramón Emilio Jiménez, facilitador de esta materia, la oración personal. Vamos a tener entonces la materia que estamos trabajando, que es la oración. La trabajamos en la clase pasada sobre el Antiguo Testamento. Ahora vamos a basar la oración en el Nuevo Testamento. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximadamente un acercamiento a la santidad de Jesús, nuestro Señor, como a la zarza ardiendo de Moisés. O sea, nosotros no vamos a pretender introducirnos 100% a la oración sin conocer a Jesús. Debemos de interiorizar en la persona de Cristo. Primero vamos a contemplarlo a Él en la oración y después escuchándolo cómo nos enseña a orar. Jesús es el maestro de la oración, para conocer finalmente cómo acoger nuestra plegaria. Lo vemos a Él como ejemplo, nos llevamos de su testimonio y de su enseñanza. ¿Cómo Jesús ora, mis hermanos? Jesús, Hijo de Dios, reconoce que Dios es su Padre, hecho Hijo de la Virgen. También aprendió a orar conforme al corazón del hombre, porque Jesús asumió la condición humana y la condición también de una cultura específica. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conserva todas las maravillas del Todopoderoso y las medita en su corazón. Recordemos que María es la catequista por excelencia de su hijo. Ella, como buena judía, lo introduce en la vida de la fe del pueblo. Lucas 1:49, 2:19 y 2:51. Lo aprende en las palabras y en los ritos de la oración de su pueblo, tanto en la sinagoga de Nazaret y en el templo de Jerusalén. Vemos que Jesús tiene una vida también activa en el quehacer espiritual del pueblo de Israel. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presenciar en la edad de los 12 años, cuando Jesús se pierde y lo encuentran en el templo junto con los doctores de la ley. Recordemos que ya a los 12 años es considerado el niño adulto en el pueblo judío. Por eso cuando lo encuentran sus padres, tanto San José como la Santísima Virgen, él responde: yo debí estar en las cosas de mi Padre. O sea, mis hermanos, que esa oración íntima y profunda de Jesús tiene que ver mucho con esto tan novedoso en la oración. Este secreto es reconocer que el Padre es su Padre. Así nos invita a nosotros a estar en las cosas del Padre. Lucas 2:49. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser una invitación a vivirla por el propio Hijo único en toda la humanidad. Es decir, en Jesús, que es el unigénito, todos somos llamados a ser hijos. No solamente entre los cristianos, sino también entre todos los hombres. Y la oración debe de ir dirigida, como decíamos en la clase pasada, hacia Dios, pero también buscando el favor de toda la humanidad. Ahora bien, en el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos enseña a orar y nos mueve. Por eso Lucas es también llamado el evangelista del Espíritu Santo. Jesús ora antes de los momentos decisivos y de su misión. Cuando Jesús va a tener una tarea, un compromiso apostólico, una misión, Él se retira primero a orar. Y orar es hablar con el Padre, a proponerle al dueño de la vida este proyecto.
Es recomendable que antes de iniciar cualquier tipo de apostolado, cualquier tipo de situación en lo profesional, en lo académico, en lo familiar, en lo de la salud, todo lo que vayamos a realizar, sea primero puesto en manos del Padre, en la oración decisiva como hombres de fe. Antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo, en Lucas 3, 21, y de su transfiguración, que vamos a ver en Lucas 9, 28, y antes de cumplir también con su pasión, que es el designio amoroso del Padre, Lucas 22, 41, 44, vemos que Jesús se retira a orar a solas. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de los apóstoles, no solamente en el trabajo individual, sino en el trabajo comunitario. Por eso hay que orar por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por las religiosas, los consagrados, los matrimonios, los laicos comprometidos, por todos los que tenemos vida de fe activa en la iglesia, tanto consagrados como laicos. Jesús ora por sus apóstoles, ora por ellos antes de elegirlos, de llamarlos a los 12 específicamente al servicio apostólico, en Lucas 6, 12, y antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, Lucas 9, 18, 20, y para que la fe del príncipe de los apóstoles, que es Pedro, sobre piedra edificaré mi iglesia. El sumo pontífice es el Santo Padre, el primer Papa Pedro. Jesús también no desfallece ante la tentación de Pedro de invitarlo a que se aparte. Por eso también ora Jesús. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a sus discípulos, estaban reunidos todos, y uno de ellos le dijo: Maestro, ¿qué estás haciendo? Enséñanos a orar. Lucas 11, 1. ¿No es acaso el contemplar al Maestro, el ver a Jesús en esa acción, el ver a Jesús en esa disposición, el ver a Jesús en esa entrega profunda de conexión con el Padre, cuando el discípulo de Cristo desea orar? Él nos muestra el camino, Él nos da el ejemplo, el testimonio. Entonces, aprender del Maestro, que es Jesús, de la oración, es vivir en su escuela, vivir en su estilo, contemplándolo y escuchándolo como hijo de Dios. Los hijos, por el bautismo, también aprendemos a dirigirnos al Padre. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, preferiblemente en las noches, para orar, o muy de mañana. Dice que lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humildad en la encarnación. Porque como Él se hizo hombre, Él nos entiende, nos comprende, vivió todo lo que vivimos nosotros, los seres humanos, menos el pecado. Así que Él sabe bastante bien de dónde estamos nosotros adoleciendo, de dónde estamos nosotros careciendo. Y esa comprensión, esa humildad de la encarnación, la ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. En la oración Jesús se hace humilde, siendo Él de condición divina, asume la condición humana. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos, como decía. Vemos esto en el libro de los Hebreos, capítulo 2, del versículo 12. Y también comparte sus debilidades para librarlos de ella. Para eso le ha enviado el Padre, y sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Mi Padre que está en lo secreto te recompensará. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Ellos han, a través de los evangelios, han transmitido estas oraciones
que Jesús tenía como principales, se puede decir, y cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, que es Mateo 11, 25, 27, y en Lucas 10, 21, 23. Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que creen que son superdotados, a los que creen que son muy inteligentes, y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas, bienaventurados, los pobres de corazón. Y su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al Padre, de la que fue un eco el Magnífica, el Fiat de María. Hágase en mí según tu palabra. Aquí la servidora del Señor. Y ese Fiat de María que en todo momento de su concepción y que preludía lo que dirá el Padre en su agonía. O sea, Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el principio hasta el fin soy todo tuyo. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio divino de la voluntad del Padre. Uno solo con el Padre. El que me ve a mí, ya vio al Padre. Efesios 1:9. La segunda oración nos la transmite San Juan en el capítulo 11, versículos 41-42. Antes de la resurrección de Lázaro, la acción de gracias parece al acontecimiento: Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado, lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación: yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Qué lindo, mis hermanos, qué confianza tan grande el sabernos siempre escuchado por el Padre Celestial, que Él siempre nos escucha, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. ¿Tú y yo pedimos de una manera constante o nos cansamos o estamos pidiendo con condiciones? Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que lo pedido sea otorgado. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola dice que antes de darnos ya esa gracia de levantarnos del pecado, o sea, antes de caer nosotros en el pecado, ya Dios nos está salvando. Qué lindo. Antes de pedirle, ya Él tiene conciencia y constancia de lo que necesitamos. Y antes de que nos entregara lo que estamos pidiendo, ya damos gracias. Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado, y es el tesoro. Y Él está al corazón de su Hijo, el don se otorga como por añadidura. O sea, buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Me encanta esta frase. El don otorgado no es más precioso que el dador. Hay personas que están detrás de la criatura y no detrás del Creador. Mucho cuidado. La oración sacerdotal de Jesús en el Juan capítulo 17 ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Su explicación se hace al final de esta primera sesión, de esta clase. Esta oración, y en efecto muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro Señor Jesucristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote, y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explicará también en otra clase. Mis hermanos, cuando Jesús llega al cumplimiento amoroso de la voluntad del Padre, cuando llega esa hora decisiva de entregarse en la cruz, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, de esa filiación de hijo al Padre. No solamente antes de entregarse libremente, cuando dice: Padre, no mi voluntad sino la tuya, Lucas 22, 42, sino hasta que en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hasta ese
fuerte grito de despedida, cuando expira entregando el Espíritu, es una oración hacia el Padre. Estas palabras que yo he dicho al final son las siguientes palabras de Jesús en la cruz. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, que ha sido y sigue siendo esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intenciones de la historia de la salvación están recogidas en el grito del Verbo encarnado. Jesús es la palabra eterna del Padre. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo Jesús. Y así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación misma. Como decíamos en la clase anterior sobre el Salterio nos da la clave para la recompensa y la comprensión de este drama por medio de Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad de los confines de la tierra. Salmo 2, 7, 8. También la carta a los Hebreos expresa estos términos dramáticos, cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación. Jesús, como maestro de oración, nos enseña a orar. Con su oración Jesús nos enseña siempre a orar. El camino teologal de nuestra oración en su propia vida de oración al Padre. Pero el Evangelio nos enseña una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Jesús es un maestro de la oración. Jesús es un pedagogo. Pedagogos es el que acompaña. Nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza. Recuerden que hablamos del Antiguo Testamento y nos va introduciendo en ese discipulado de la oración. Pero ya en el Sermón de la Montaña, en lo que llamamos las bienaventuranzas, Jesús insiste en la conversión del corazón, en la reconciliación con el hermano antes de presentarse a orar, antes de llevar la ofrenda al altar. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, y la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Esta conversión se encuentra en el centro total de la oración al Padre por el Hijo amado. Entonces, mis hermanos, aquí está la clave de la oración. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre, que es lo que nos cuesta. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plano divino. Por eso San Lucas nos ha transmitido 3 palabras principales de la oración. La primera, amigo importuno. La segunda, la viuda importuna. Y la tercera, la palabra del fariseo y el publicano. Lucas 11, 5, 13, Lucas 18, 1, 8 y Lucas 18, 9, 14. O sea, en esos 3 modelos, del amigo importuno, de la viuda importuna y del fariseo y el publicano, vamos a ver ese grito de la iglesia que no cesa de hacer suya la oración de Señor ten piedad, el Kyrie eleison. Nosotros no podemos ir con prepotencia a la oración. Vemos también cuando San Agustín resume admirablemente las 3 dimensiones de la oración, ¿sí? Es importante ver cómo ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, y a Él se dirige nuestra oración como Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Una figura importantísima que no puede quedarse es la de la Virgen María. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, en ese Magnífica. Y la Iglesia, recogiendo de la visita de María, primero del ángel Gabriel a la Santísima Virgen y luego de María a Santa Isabel, ahí resume el Ave María, una oración preciosa y con un poder
de liberación y de intercesión único. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe, en las bodas de Caná, como madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete en bodas. Eso ya lo hemos visto en Juan 2, del 1 al 12. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes. Y por eso el cántico del Magnífica proclama mi alma la grandeza del Señor. Es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, pues es un cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios. Cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramada en la economía de la salvación. Es el cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Y tú y yo somos hijos de esa descendencia de Abraham. Así que con el modelo de Jesús que nos enseña a orar y de María Santísima que nos lleva a Jesús, concluimos esta formación de la oración en el Nuevo Testamento. Será hasta una próxima entrega de esta materia de la oración personal en esta escuela de formación Padre Benigno Juanes. Les saluda a su hermano Ramón Jiménez y le deseo feliz resto del día.